Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de acuacultura, donde vamos a hablar sobre el camarón blanco del Pacífico. Empezando por lo que es el índice, vamos a hablar sobre el origen de la especie, la clasificación taxonómica, las características biológicas, los requerimientos ambientales, las características óptimas para la acuacultura, la importancia que tienen, la morfología del camarón y las fases de crecimiento, los sistemas de producción y diseño del sistema, el ciclo de producción, la infraestructura del ciclo de producción, alimento en cada fase y procesos de alimentación, el manejo de reproductores y las buenas prácticas de producción en los distintos procesos. Hola, buenas tardes, yo soy Yasmin Barajas y en esta ocasión mi equipo y yo estaremos presentando el tema de la producción del camarón blanco del Pacífico. En cuanto al origen de la especie, esta especie es originaria de la costa occidental del Océano Pacífico en América Latina, específicamente desde Perú hasta México, y su hábitat natural se caracteriza por aguas cálidas, donde las temperaturas se mantienen por encima de los 20 grados durante todo el año, lo cual favorece su crecimiento y su desarrollo. En cuanto a la actividad acuícola, la primera reproducción artificial de esta especie se logró en 1973 en Florida, lo que permitió su expansión en América y Asia. En México, el cultivo comenzó en los años 70 a través de la Universidad de Sonora y ya en los años 80 se consolidó comercialmente, especialmente en estados como Sinaloa, Sonora y Nayarit principalmente. A lo largo del tiempo, esta especie ha enfrentado enfermedades como el virus de la mancha blanca, lo que impulsó la mejora en las prácticas de manejo sanitario y en las granjas. En Asia, el cultivo comercial inició aproximadamente en 1996 debido a las ventajas de esta especie sobre otras, como Penaeus mondon. Y para el año del 2008, esta especie, que es Lithopenaeus banamei, ya representaba el 67% de la producción mundial de camarón cultivado, lo que demuestra su importancia económica y productiva a nivel global. Mi nombre es Mayan Siraguadiana. Hablaremos sobre la clasificación taxonómica. El camarón cae dentro del dominio Eucariota, reino Animalia, filo Artrópoda, subfilo Crustacea, clase Malacostraca, superorden Eucarida, orden Decápoda, suborden Pleusiomata e infraorden Caridea. Hola, mi nombre es Mario Daniel Cano Medina y voy a hablar sobre las características biológicas del camarón blanco del Pacífico. Comenzando con su reproducción y ciclo de vida, el camarón blanco del Pacífico presenta un ciclo de vida complejo con distintas fases de desarrollo, comenzando con la fase de los huevos, que incluye una fecundación externa en aguas abiertas, típicamente de noche. Los huevos son esféricos, flotantes y eclosionan entre 12 y 15 horas después de la fertilización a una temperatura óptima de entre 28 a 30 grados centígrados. Después tienen la etapa de larvas, la cual se desarrolla a través de varias fases, comenzando con la fase de nauplio, que es la forma más temprana de esta, con 6 estadios y se alimenta principalmente de reservas de vitelio. Está la etapa zoea, que son 3 estadios y es de vida planctónica y de alimentación filtradora de fitoplancton. Está la fase de misis, que son 3 estadios de vida planctónica con alimentación omnívora, donde se comienza a consumir pequeños crustáceos y partículas orgánicas, y la fase de poslarva, donde se desarrollan branquias funcionales y se adaptan a vivir en el fondo y comienzan a adquirir hábitos más carnívoros y omnívoros. Posterior a estas etapas se encuentra la fase juvenil, que es donde se vive en un ambiente de baja salinidad como en estuarios, en manglares o en lagunas costeras, y su crecimiento es rápido y de una alimentación omnívora con tendencia carnívora, finalizando con la etapa de adulto, donde se alcanza la madurez sexual entre los 6 y los 8 meses de edad, generalmente migrando hacia aguas marinas más profundas para poder reproducirse. Después tenemos a su alimentación, donde este camarón es un omnívoro oportunista que, aunque presenta una tendencia carnívora en ciertas etapas de su desarrollo, su dieta incluye principalmente fitoplancton y microalgas en etapas larvales tempranas, zooplancton, pequeños crustáceos, detritus orgánicos y restos vegetales en etapas juveniles y adultas,
y en cultivo su dieta se complementa con alimento balanceado rico en proteínas y en lípidos. En cuanto a su comportamiento, este es diurno y nocturno con una mayor actividad alimenticia durante la noche. En cuanto a su territorialidad, aunque en cultivo este se adapta bien a las altas densidades, en un estado natural pudiera presentar un comportamiento agresivo, ya sea por el espacio o por el alimento. Y en cuanto a su locomoción, este nada principalmente mediante los movimientos bruscos de su abdomen y de sus pleópodos. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Leticia Esquivel de Alba y yo voy a hablar sobre los requerimientos ambientales para los camarones. Empezando con lo que es la temperatura, una temperatura ideal para los camarones sería de 28 a 32 grados centígrados. Por ejemplo, si el agua está en temperaturas muy altas, este puede afectar el crecimiento de los camarones y también puede hacerlos susceptibles a lo que son las enfermedades. Y por otro lado, si la temperatura del agua es muy baja, este puede ralentizar lo que es el metabolismo de los camarones y esto puede causar pérdidas económicas para la producción de acuacultura. Siguiendo con lo que es la salinidad, un rango ideal para los camarones sería de 15 a 35 partes por mil, y este tiene importancia ya que la salinidad varía dependiendo de la especie del camarón, y en la acuacultura se ajusta para mantener un equilibrio osmótico adecuado. También lo que es la fluctuación brusca de la salinidad puede estresar a lo que es a los camarones, y esto puede causar también pérdidas económicas para el acuacultor. Siguiendo con lo que es el oxígeno disuelto, un rango ideal para los camarones sería de 4 a 6 miligramos por litro. Y por ejemplo, si el oxígeno disuelto está en niveles bajos, este puede inducir el estrés en los camarones y aumenta la mortalidad, que esto al igual puede causar pérdidas para el acuacultor. Después tenemos lo que es el pH o potencial de hidrógeno, que un rango ideal para los camarones sería de 7.5 a 8.5. Si hay cambios en el pH, puede inducir lo que es el estrés a los camarones, o también puede afectar a lo que es la fotosíntesis de las plantas, y esto afecta la conversión de nutrientes. Esto hace que también los camarones se estresen y puedan llegar a tener pérdidas económicas en la producción del acuacultor. Siguiendo con lo que es el amoníaco y los nitritos, los niveles de amoníaco deben ser menores a 0.1 miligramos por litro, al igual que los nitritos. Los niveles altos de estos dos factores pueden llegar a ser tóxicos para los camarones y esto puede aumentar lo que es la mortalidad de los mismos. Siguiendo con lo que es la turbidez, lo ideal sería que los camarones estuvieran en agua clara y, por ejemplo, el exceso de turbidez o sólidos suspendidos puede reducir la disponibilidad de luz y de oxígeno, y esto puede llegar a afectar la salud y el crecimiento de los camarones, y esto puede llegar a que haya pérdidas económicas. Siguiendo con lo que es la calidad del agua, los niveles de nitratos deben ser menores a 100 miligramos por litro, y por ejemplo, la calidad del agua debe ser monitoreada regularmente para asegurarse de que los niveles de nutrientes y contaminantes sean los adecuados para los camarones. Por último está lo que es el intercambio del agua, y es recomendable hacer intercambios periódicos de agua para poder mantener los niveles de nutrientes y compuestos tóxicos bajo control y que no haya pérdidas económicas para el acuacultor, manteniendo así también la salud de los camarones. Hola, mi nombre es Melissa Valeria de Alba Palacios y voy a hablar sobre las características óptimas para la acuacultura. En la especie del camarón blanco del Pacífico es una de las más cultivadas en acuacultura debido a la resistencia y rápido crecimiento. Para optimizar su producción se debe controlar varios parámetros claves, como los parámetros físicos y químicos del agua. Aquí se toma en cuenta la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, el pH, el amonio, los nitritos y nitratos y la alcalinidad. Después tenemos lo que son los sistemas de cultivo y la densidad. Hay 4 sistemas de cultivo. El extensivo es de 5 a 10 camarones por metro cuadrado, semi-intensivo de 10 a 40, intensivo de 40 a 150 y el superintensivo de 300 o más camarones, todo esto por metro cuadrado. A continuación tenemos lo que es la alimentación. Aquí se toma en cuenta que
En cuanto a la proteína que tenga el alimento, sea de 30 a un 40%. La energía que sea entre 8.5 a 10 kilocalorías por gramo. Una frecuencia es de 4 a 6 veces al día y que tenga suplementos como probióticos y prebióticos. Después tenemos lo que es la calidad del suelo. Aquí es importante que se evite la acumulación de materia orgánica, mantener el pH del suelo, como se mencionó en los factores físicos, y aplicar cal agrícola si es necesario. En cuanto a la bioseguridad y enfermedades, hay que utilizar lo que son las poslarvas certificadas, tener un control del virus como el de la mancha blanca, que es muy común, y estrategias de monitoreo y prevención. Después tenemos lo que son los tipos de sistemas. Se encuentran lo que son los estanques tradicionales, que son de barro, geomembrana o concreto, los de recirculación, que son de mayor control ambiental, o de biofloc, que reduce cambios de agua y mejora la calidad. Soy Fátima Daniela Bermea Aros y voy a empezar hablando de la importancia. Podemos empezar con la económica. En 2016 se cultivaron en México 129.049 toneladas de camarón, lo que representa una tercera parte del volumen total de la producción acuícola nacional, que son 388.967 toneladas. Mientras que en valor el camarón de cultivo superó con 11.479 millones de pesos a otras especies comerciales como la tilapia, atún, ostión y trocha. Esto quiere decir que el cultivo de camarón tiene gran importancia económica en la acuicultura mexicana, ya que representa una parte importante de los ingresos. Otro aspecto que destaca la importancia del camarón es la nutritiva. El crustáceo obtenido en granjas acuícolas es un marisco que proporciona 30 a 90 kilocalorías por cada 100 gramos y gracias a la gran variedad de platillos y técnicas culinarias, así como a los productos de valor agregado, el camarón de cultivo forma parte de la dieta de los mexicanos. Por esta razón se puede destacar su importancia en la alimentación. Se trata de un animal muy consumido y que por esta razón va a proporcionar medios de alimentación balanceada que también aportarán a la salud de los mexicanos. En cuanto a su morfología, su cuerpo se divide en tres zonas, que son el cefalotórax, abdomen y telson. Se trata de un crustáceo azulado verdoso pálido y apariencia traslúcida. Puede presentar una coloración en la parte gástrica levemente anaranjada, tienen un cuerpo relativamente comprimido y rostro bien desarrollado y comprimido lateralmente. Las estructuras que podemos ver en la imagen es a la altura del rostro, los ojos, la antena y escama antenal. A la altura del caparazón se tienen los perciópodos. A la altura del abdomen se tiene el flagelo antenular, terguito, pleura, pleópodos, petasma, carina dorsomedial, el surco dorsolateral y cicatriz. Y a la altura del telson se tiene los urópodos, endopoditos y hexapoditos. Prácticamente todos los órganos de este crustáceo se encuentran en el cefalotórax. Tienen un cerebro trilobulado con un ganglio supraesofágico, tienen un sistema nervioso ventral que atraviesa el tórax y el abdomen. Poseen un corazón ventral conectado con el hemoceloma, el sistema digestivo que está formado por boca, estómago y páncreas se ubican en el cefalotórax y su intestino y la glándula intestinal se encuentran en el abdomen y el ano al principio del telson. En sus fases de crecimiento tenemos 7. La primera es el huevo. Después de esta viene la larval. Esta va a incluir al náuplio, que es una fase larval muy característica de los crustáceos. Miden unos 0.3 milímetros y son periformes, con pequeños penachos para nadar. La zoea o protozoea, que es otra forma larvaria que se puede ver después de 42 horas. A diferencia de los náuplios, son alargadas con el rostro ligeramente curvado hacia abajo. El tamaño aproximado es de 1 milímetro y es capaz de alimentarse de pequeñas algas que flotan en el plancton. La misis es donde la larva crece, se alarga, se curva y busca las áreas más luminosas de la masa de agua. En esta fase crece hasta superar los 4 milímetros. La poslarva, en esta etapa es muy parecido al adulto, desarrolla las pinzas que le permiten capturar artemias o rotíferos de los que se alimenta. Después viene la etapa juvenil y por último la adulta. Un camarón se considera adulto cuando el ejemplar se ha desarrollado por completo y se pueden diferenciar todas sus partes. Las partes del camarón son 5 pares de apéndices, caparazón, cola, anténulas, antena y flagelo.
En cuanto a sus características biológicas, el cultivo de camarón se realiza en dos grandes procesos: producción de semilla y engorde. El primero se le denomina hatchery y comprende el desarrollo de las diversas fases de larvas y poslarvas. Ocurre en un laboratorio que utiliza tanques de 8 a 15 toneladas de capacidad, donde se siembran de 80 a 150 náuplios por litro de agua de mar, con una sobrevivencia entre 50 y 70%. El proceso de engorde comprende el crecimiento del camarón hasta llegar al tamaño comercial, que es de 10 a 20 gramos, usualmente de 12 a 14 gramos. Este tamaño es alcanzado en 95 a 120 días a partir de la siembra, y el ciclo puede realizarse de una a tres veces por año, dependiendo de las condiciones climáticas. Los náuplios se pueden obtener de dos maneras: en el medio natural, capturando hembras grávidas en el mar para lograr su desove en los tanques desovaderos, y produciendo reproductores en cautiverio para lograr la reproducción y desove en tanques. Esto se realiza en laboratorios de maduración, donde se mantienen los machos y hembras que pueden copular en forma natural, o se realizan inseminaciones artificiales. Los reproductores se pueden obtener capturándolos en el mar o a través de la criada en piscinas o estanques. Están listos para reproducir cuando alcanzan un tamaño de 40 a 50 gramos, lo que ocurre entre los 8 y 11 meses, dependiendo del sistema de cría. Se estima que para animales criados en cautiverio, la edad mínima para que un reproductor sea útil es de 11 meses. Mi nombre es Mayancira Guadiana. Voy a mostrar y explicar lo que viene siendo la infraestructura del sistema de producción de camarones. En la esquina superior izquierda tenemos pues la propuesta que tiene los 4 estanques con sus respectivas medidas, y una caseta de vigilancia al lado derecho para cuando una persona o personas estén ahí cuidando de los estanques. En la esquina inferior izquierda tenemos lo que viene siendo un edificio que va a contar con las oficinas administrativas, servicios que se van a ocupar como pues baños y las áreas que se van a ocupar. Tenemos en el lado izquierdo inferior la entrada del edificio, y lo primero que va a haber es un área de recepción. Está el escritorio que va a tener a personas que van a recibir a la gente, unos sillas o sillones con una mesita para que ahí puedan pues recibir a gente. Luego tenemos un cuarto con su medida. Este puede servir como una oficina que puede tener un escritorio parecido al de la oficina que está en el lado superior, que igual tiene sus puertas para acceso a estas. Luego, tantito a la derecha, tenemos un pasillo que va a conectar tanto al área de recepción y a las dos oficinas con el área de los baños, tanto de mujeres y de hombres, que igual tiene sus respectivas medidas. El pasillo conecta tanto a los baños y si caminamos hacia el lado, bueno, en este caso es hacia arriba, podemos conectarnos a lo que viene siendo el área de laboratorio, que igual tiene las puertas que conectan tanto a la sala de mantenimiento y al almacén. Luego tenemos una propuesta de lo que vendrían siendo pues algún tipo de departamento o casa para las personas que se van a hospedar cerca del sistema de producción. El área es súper básica. Puse 3 pues casas o depas que son exactamente iguales. Está el acceso a la casa o depa en el lado izquierdo, que lo primero que va a ver es la cocina. Tiene su mesa, todo lo que se ocupa en una cocina normal, el refrigerador, todo eso. Y luego hay una puerta que conecta a la recámara, que cuenta con una cama. Y pues claro, otra puerta que conecta a los baños. Igual aquí vienen las medidas respectivas de cada área. Y como acabo de mencionar, puse 3 ejemplos. Mi idea es que sea un solo edificio con pues 3 depas distintos, y pues que esos departamentos no están conectados entre sí, sino que hay una puerta con acceso solamente a ese departamento o casa. Y eso sería lo que viene siendo la infraestructura del sistema de producción. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Leticia Esquivel de Alba
y yo voy a hablar sobre el alimento para cada fase y el proceso de alimentación para los camarones. Empezando por la fase de cuando son nauplios. Durante esta fase los nauplios dependen de sus reservas vitalinas y no requieren de una alimentación externa. Siguiendo con lo que es la fase protozoea y misis, comienza lo que es la alimentación externa y esto se hace con filtros de microalgas. Y por ejemplo, durante la fase de los estadios de protozoea 1 y 2 se emplean diatoemas como Cathoceros glaciris y calcitrans, y esto es porque tienen un tamaño muy pequeño y tienen una alta cantidad nutricional. Y cuando están en la fase misis se introduce lo que es la alimentación con artemia. Y por ejemplo, esta se hace cuando están en el subestadio misis 1 y este se puede complementar con filtros de microalgas para su alimentación. En esta fase los camarones requieren una dieta con alto contenido proteico, que es de 40 a 55%, para sostener el rápido crecimiento y la diferenciación celular. Siguiendo con lo que es la fase postlarva, en esta se utilizan alimentos balanceados en forma de migas adaptados al tamaño de los camarones. Se inicia con artemia nauplios y progresivamente se introduce lo que es el alimento peletelizado. Y, por ejemplo, continúa siendo esencial un alto contenido proteico para apoyar el rápido crecimiento y el desarrollo de los camarones. Y, por ejemplo, las poslarvas se alimentan de 3 a 4 veces al día. Siguiendo con lo que es la fase juvenil, se recomienda una dieta con un 35 a 40% de proteína bruta administrada 2 veces al día. La tasa de alimentación varía del 50 al 10% del peso vivo de lo que son los animales. La alimentación en esta fase se hace con peleto extruido y se le puede dar alimento alternativo, pero en menor proporción, como lo que es la harina de krill, harina de insectos, levaduras o algas como la espirulina. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Leticia Esquivel de Alba y siguiendo con el tema de alimento para cada fase y proceso de alimentación, cuando los camarones van a fase de engorda, se emplea una dieta con un 30 a 35% de proteína bruta y esta es administrada 2 veces al día. Y la tasa de alimentación disminuye del 18 al 22% a 2 a 3.5% del peso corporal durante el ciclo del camarón. Y esto se hace para maximizar la eficiencia alimentaria y el crecimiento para mejorar el rendimiento final antes de la cosecha del camarón. Y esto se hace para también tener una mejor producción y que haya mayor ganancia económica para el acuacultor. Si los camarones van a fase de reproductores, se suministran alimentos frescos como poliquetos, calamar y biomasa de artemia, junto con alimentos balanceados que pueden incorporar proteasas y amilasas para mejorar la digestibilidad del camarón. Y esto con el objetivo de garantizar la producción de huevos de alta calidad y mantener la salud reproductiva de los camarones. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Valeria de Alba Palacios y en esta diapositiva yo les voy a hablar sobre cómo es el manejo de los reproductores. Primero que nada, estos se obtienen del medio silvestre o de líneas genéticamente mejoradas criadas en cautiverio. Aquí se seleccionan camarones de buen tamaño, sin deformidades y sanos para que estos pasen a condiciones más controladas con parámetros adecuados de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y fotoperiodo. En cuanto a la alimentación, también se les proporciona una dieta rica en proteínas y lípidos, complementada con alimentos frescos como calamares o mejillones. Aquí en las hembras se hace una práctica común que es la ablación del péndulo ocular, que estimula la maduración ovárica al reducir los niveles de una hormona inhibidora, que voy a presentar en la siguiente diapositiva las fases a continuación. Mi nombre es Melissa Valeria de Alba Palacios y aquí voy a hablar sobre la obtención de crías y son 3 fases importantes, que es el desove y fertilización, la incubación y el desarrollo larvario. Tal como se presentó en la diapositiva anterior,
Cuando las hembras ya están listas, se colocan en tanques de desove con machos seleccionados. El desove ocurre generalmente durante la noche y los huevos fecundados se recogen en la mañana siguiente. Como dato, una hembra puede producir entre 100.000 y 300.000 huevos por evento. Estos huevos se transfieren a tanques de incubación para eclosionar a las pocas horas, dando lugar a larvas que pasan por diferentes fases. Primero es el nauplio, zoea, misis y poslarva. Cada etapa requiere cuidados específicos, especialmente en la alimentación, que va de microalgas vivas hasta dietas comerciales formuladas. Una vez pasa esto, ocurre el desarrollo larvario, que es aproximadamente 25 días después de la última fase, la poslarva. Aquí están listos para ser sembrados en estanques de engorda o vendidos a otras granjas. La calidad de estas crías depende directamente de cómo fue el manejo de los reproductores. Hola, mi nombre es Mario Daniel Cano Medina y ahora voy a hablar sobre los tipos de sistemas de producción en camarones y sus diseños. Estos pudieran ser sistemas extensivos con características que tienen baja densidades de siembras, entre un 5 a 10 camarones por metro cuadrado, tienen poca o nula alimentación suplementaria. Aquí se utiliza el uso de cuerpos de agua naturales como lagunas o ésteros y una dependencia de factores naturales como la luz solar, la calidad del agua o el alimento natural. Una ventaja es el bajo costo y el bajo impacto ambiental, y sus desventajas pudieran ser la baja productividad y el alto riesgo por los cambios ambientales. El otro tipo de sistema que se utiliza para el cultivo de camarón es el sistema intensivo, donde aquí, a diferencia del otro, es de alta densidad, de hasta 100 a 300 camarones por metro cuadrado. Se utiliza un uso constante de alimento balanceado y de aireación, y de un control estricto de parámetros del agua como son el oxígeno, el pH, la salinidad y la temperatura. Y estos normalmente son estanques o tanques forrados, muchas veces con una recirculación del agua. Su ventaja principal es la alta producción por metro cuadrado, y sus desventajas pudieran ser la alta inversión y el riesgo de enfermedades si no existe un buen manejo. En cuanto al diseño del sistema de producción, normalmente son estanques de cultivo, que generalmente son de tierra compactada con un revestimiento de plástico o de geomembrana en sistemas más intensivos. Su tamaño es variable, pudiera ser desde el 0.1 hasta 10 hectáreas según el tipo del sistema, y normalmente vienen siendo en pendiente para poder facilitar el drenaje. En cuanto a las estructuras básicas que este sistema debería tener, son unos canales de entrada y de salida de agua, son estanques de sedimentación y de almacenamiento de agua, sistemas de aireación como pudieran ser paletas, blowers o difusores, biodigestores o sistemas de tratamiento de efluentes, y casetas de control y vigilancia. En cuanto al monitoreo y al manejo, se requiere un control diario de parámetros físico-químicos, como mencioné anteriormente, como pueden ser la temperatura, el oxígeno, la salinidad y el pH del agua. En cuanto también necesita también unos registros de consumo de alimento y de crecimiento. Y en cuanto a la bioseguridad, se necesita realizar la filtración del agua, cercas para evitar a los depredadores, uso de probióticos o desinfectantes. Buenas prácticas de producción en los distintos procesos. Primero, se debe llevar a cabo una reproducción y larvicultura adecuada, ya que esta fase es clave para obtener las larvas sanas y de buena calidad. El uso de reproductores certificados libres de enfermedades. Se seleccionan camarones adultos y sanos para evitar la transmisión de enfermedades a las larvas. Desinfección de huevos y nauplios. Los huevos y primeras etapas larvarias se desinfectan para eliminar posibles patógenos. Control estricto de parámetros de calidad de agua. El agua debe tener condiciones ideales como temperatura, pH, oxígeno y salinidad para el desarrollo de las larvas. Bioseguridad es muy importante. Se deben utilizar filtros, aireación y limpieza de tanques para evitar contaminaciones. Esto es fundamental para prevenir brotes y enfermedades. Una alimentación adecuada con microalgas, rotíferos y artemia. Las larvas se alimentan con organismos vivos ricos en nutrientes que favorecen un crecimiento sano. La preengorda es una fase muy importante y ocurre después de la larvicultura, cuando las postlarvas ya están listas para ser llevadas a condiciones más similares al cultivo final. Debe haber una aclimatación gradual de las postlarvas
Las larvas se adaptan poco a poco al nuevo ambiente para reducir el estrés y aumentar la supervivencia de estas. Debe haber densidades apropiadas según el sistema, también un monitoreo constante del crecimiento y la mortalidad. Se revisa con frecuencia si están creciendo bien y si hay muertes para tomar decisiones a tiempo. La transición de alimento vivo balanceado, las poslarvas pasan de comer organismos vivos a alimentos preparados, es decir, pellets, lo cual es más práctico y más económico. Mantenimiento de la calidad del agua. Es esencial seguir cuidando el agua para evitar estrés y enfermedades, ya que las poslarvas aún son vulnerables. Y bueno, en cuanto a la engorda es muy importante. Debe haber un diseño de estanques con buena oxigenación y drenaje. Los estanques deben permitir una buena circulación de agua y facilitar la salida de desechos. También debe haber programas de alimentación balanceada y el uso de piensos de calidad. Es esencial proporcionar alimentos con nutrientes adecuados para un buen crecimiento, evitando deficiencias o excesos que puedan afectar la salud de los camarones. El monitoreo constante del oxígeno como pH, salinidad, temperatura y amonio. Estas variables del agua deben mantenerse en niveles óptimos para prevenir el estrés y las enfermedades. Por ejemplo, el amonio es muy tóxico para los camarones. Sinfoneo regular para eliminar sedimentos y heces. El control de densidades para evitar estrés y enfermedades. Evitar el uso indiscriminado de antibióticos, también muy importante, ya que el uso de antibióticos puede generar resistencia bacteriana y residuos en los productos. Es mejor prevenir enfermedades con buenas prácticas de manejo a utilizar antibióticos. El manejo sanitario es muy importante. Debe haber programas de bioseguridad, es decir, se debe controlar la entrada de personas, vehículos y animales. Controlar quién y qué entra a las instalaciones evita la introducción de enfermedades. Por ejemplo, desinfectar las llantas o usar ropa exclusiva para el área. El análisis rutinario de enfermedades. Estas enfermedades pueden causar grandes pérdidas, por eso se hacen análisis frecuentes para detectarlas a tiempo y actuar rápido. La eliminación correcta de camarones muertos. Los animales muertos deben retirarse y desecharse adecuadamente para evitar que contagien a los demás y que contaminen el agua. Es muy importante. Y bueno, en cuanto a la cosecha y post cosecha, cosechar en horas frescas del día para evitar estrés térmico. Realizar la cosecha en la mañana o tarde ayuda a que los camarones no sufran cambios bruscos de temperatura que puedan dañarlos. El uso de redes suaves y rápido procesamiento para evitar lesiones. Las redes deben ser delicadas y el manejo rápido para no lastimar a los camarones, lo cual mejora la calidad del producto final y evita lesiones. Lavado con agua limpia y enfriamiento rápido. Esto es fundamental, lavarlos bien y enfriarlos enseguida para conservar su frescura, reducir bacterias y prolongar su vida útil.